Chao pueblo y bienvenidos a este canal de Pueblo Juve y en este episodio estaremos hablando, haciendo un resumen de lo que ha sido el calciomercato de la Juventus esta última semana, las novedades, las últimas novedades que han llegado por parte de fuentes confiables y también haciendo un poquito de predicciones de qué es lo que va a estar pasando esta semana en el calciomercato Juve, ya que hay algunas cositas que creo que muchos de ustedes van a estar emocionados de saber. Antes de empezar de lleno, obviamente los invitamos a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cositas súper fáciles para ustedes, pero que hacen un mundo de diferencia para nosotros. Antes de empezar, obviamente me gustaría pues pedirles una disculpa. Estuve ausente una semana ya que nació mi hijo, así que me he enfocado en eso por obvias razones. Pero bueno, estamos de regreso y poco a poco empezarán a regresar todos los contenidos de forma normal para mantenerlos informados. Afortunadamente, en la última semana fue una extensión prácticamente de lo que se ha venido trabajando, pero de todas formas me gustaría ir punto por punto con ustedes para resumir lo que hemos vivido en la Juventus desde la eliminación de la Copa del Mundo de la FIFA, que al final la gana el Chelsea en contra de muchísimas predicciones que habían por ahí. Empezamos obviamente con la llegada de Jonathan David, el delantero canadiense, ya lo habíamos hablado en nuestros directos, pero es la primera movida por parte del calciomercato de la Juventus y se esperaba que con la llegada de Jonathan David empezaría todo un proceso dentro del calciomercato de la Juve, pero han pasado casi 10 días, si no es que más, y todavía no hemos visto nuevas integraciones o ventas por parte de la Juve. Pero no quiere decir que no se ha intentado. Sabemos lo que pasó con Bangula y Wea, y justo tocando el tema de estos dos, Wea parece estar muy encaminado hacia el Marsella, quien está muy interesado en el americano. Tanto él como la Juventus parecen estar convencidas de esta operación y todavía se está negociando para ver si se puede encontrar una cuadra dentro de esta negociación para que el americano pueda ir a Francia. Por parte de Bangula parece tener mucho más interés de clubes alemanes, algunos ingleses, pero más que todo alemanes. Ninguno todavía se ha presentado con una oferta. Por quien sí han ofertado es por Alberto Costa, quien el Sporting Lisboa estaría muy interesado en llevárselo de regreso a Portugal. Cuando la Juve lo compra en diciembre, era justo el Sporting quien estaba compitiendo contra la Juve por el lateral derecho, pero al parecer ahorita en este mercado pues ha puesto plata e interés por el portugués y a este estarían ofreciendo a la Juve entre 15 y 18 millones para llevárselo a Portugal. Cabe recordar que la Juventus tenía bajo la compra original un 5% de una futura reventa, así que de esos 15, 18 millones, un 5% tendrá que pagarlo a su ex club. Habiendo dicho esto, la Juve pagó por él 14 millones y, si no recuerdo mal, habiendo amortizado 6 meses, tendría una pequeña plusvalía, nada realmente espectacular, pero un poco de dinero llegaría y recordamos, al ser un mercado internacional, pues llega dinero en efectivo, no hay ninguna cámara de compensación. Pasamos a algunas de las renovaciones, ya que esta bendita renovación de Gatti, que pues llevamos mucho tiempo esperando a que llegue, al parecer ya se va a firmar ahorita que regresen de las vacaciones el 24 de julio para empezar la pretemporada y para el defensa italiano habrá un aumento de salario de 2.5 millones hasta el 2030. Recordamos que pues una vez más Gatone rechaza múltiples ofertas internacionales y no solo, ya que el Napoli de Conte y Manna estuvieron muy cerca de arrebatarlo en los últimos momentos, pero Federico prefirió quedarse cerca de su ciudad natal. En cuanto a Vlahovic, la situación sigue muy bloqueada. Él no quiere renovar, la Juventus lo quiere vender, ninguno está cediendo. Se rumora que se está hablando de un bonus de salida de 10 millones, pero alguien tiene que venirlo a comprar por 25 millones. También se habló un poco de rescisión de contrato, pero ahí las cifras son muy altas. Si tomamos en cuenta lo que vale en los balances de la Juventus más su salario, estaremos hablando de 43 millones de euros para la Juventus. Así que rescindir el contrato, salir de él o dejarlo en el banquillo son cosas difíciles. En su momento toqué el tema en otro banquillo sobre qué se podría hacer con Dusan Vlahovic. Para mí, algún tipo de combinación entre bonus con una venta baja podrías por fin quitártelo de encima, ya que te libera muchísimo costo en términos salariales y así planificar tu futuro.
porque uno de los futuros importantes es el de Kolo Muani, ya que no puede por fin cerrar Kolo Muani sin quitarte a Vlahovic de encima, porque la Juventus le estaría ofreciendo al PSG una renovación del préstamo con opción de compra que se convertiría en obligación de compra si la Juve califica a Champions League. La cuestión, el PSG dice que no le parece suficiente, quieren algo más certero en términos de venta, bien sea una venta definitiva o una opción que se convierte en obligación mucho más fácil, algo por el estilo calificar a cualquier Copa Europea o no bajar a Serie B, ese tipo de cosas. Mientras tanto, están en ese impasse los dos equipos y estamos esperando a ver si pueden resolver eso, pero mientras no se resuelva lo de Vlahovic, difícil se vaya a resolver lo de Kolo Muani. Sabemos que el mercado de atacantes pues cada vez hay menos, ¿no? Gyökeres se va al Arsenal, Osimhen parece muy cerca de irse al Galatasaray, y si no, definitivamente será Arabia Saudita. La Juve está fuera de ese mercado en cuanto a costos y ya nos traemos a David. Así que o te quedas con Vlahovic o resuelves lo de Vlahovic y te quedas con Kolo Muani. Pocas otras alternativas por el momento. La otra cosa que sigue medio bloqueada es la cuestión de Conceição, ya que la Juventus ha seguido ofreciendo al Porto montos muchos menores a los 30 millones que pide el club portugués, pero parece que estamos llegando justo a un punto en el cual puede haber un acuerdo. También hay que recordar que el martes 15 de julio es cuando vence la cláusula de rescisión a 30 millones y sube a 45 millones. Así que la Juve en ciertos temas pues está interesada en cerrar antes de que esto suceda. Veremos si al final al Porto le llegan otras ofertas. Por ahora parece que solo está lidiando con la Juventus, ya que no se rumora de alguna oferta de externos por la cláusula del portugués. Se habla de que se puede cerrar en 25 millones, parecen estar cerca, veremos, pero esto es una de las cosas que espero se resuelvan esta semana, y no solamente esta semana, sino hoy mismo, lunes, a más tardar mañana martes, porque si no la cláusula subirá. Así que estén atentos en eso. Sancho, la situación Sancho, la Juve está lista para ofrecer al Manchester United 15 millones por el jugador. Recordamos que en su momento se hablaban de 25 millones, así que la Juve está ofreciendo bastante bajo por él, ya que pues hay una situación salarial y no hay mucho mercado por el jugador. Habiendo dicho eso, la oferta de la Juve para el jugador es de 5.5 millones al año, y sería una baja importante de salario comparado con lo que actualmente gana el extremo. Así que él tendrá que aceptar esa baja. Los rumores dicen que él está interesado en ir a la Juventus a jugar, pero tiene que entender que son estas las situaciones. Aquí es cuando uno dice, bueno, siempre la Juve vende barato, pero vean aquí, está comprando en cierto término barato Sancho, ¿no? Mucha gente dice que es una basura, no sirve, etcétera, pero 15 millones comparado, si realmente se puede cerrar a esa cifra, pues estamos dándonos cuenta como en el mercado también hay oportunidades de mercado que la Juve está ejerciendo, y de equipos que están en situaciones monetarias difíciles como el Manchester United. Mientras tanto, François Modesto será el nuevo director técnico de la Juventus de ahora en adelante. Se une al equipo de trabajo de Damien Comolli. Recuerden ese video del organigrama que publicamos hace un mes más o menos. Todavía falta que llegue el director deportivo. El director técnico es el quien será la unión entre la directiva y el equipo. Digamos, la mano derecha tanto de Comolli como de Igor Tudor, para mantener esa línea de comunicación abierta constantemente y apoyar esa parte del el proyecto de Common Lee. Para el director deportivo vuelve a sonar Matteo Tognozzi. Recordemos que estaba muy, muy cerca de llegar y al final parece ser que se iba al Arsenal, pero han pasado un mes y no ha llegado al Arsenal. Así que todo apunta a que el mismo Chiellini habría empujado por la integración de Matteo Tognozzi como director deportivo, pero veremos, ¿no? Ahí está interesante. Sí, Modesto es el hombre como Lee y Chiellini es el hombre de Tognozzi, pues hay digamos, un balance político interno dentro de la directiva que no creo que esté desbalanceada, pero muestra que hay ganas de cooperar. Así que chicos, yo creo que se resumiría la semana más o menos con esto. Yo imagino que algunas de las cosas que hemos mencionado irán poco a poco durante la semana desenvolviéndose, finiquitando ciertas de estas operaciones, y poco a poco veremos cómo la Juve se va eh, construyendo para la temporada que viene. Recordando que el 24 empiezan los preparativos
pretemporadas, y también ahí podremos ver quién llega, quién no llega, quién es parte del proyecto, quién viaja a Alemania, quién no viaja a Alemania, y así sucesivamente. Mientras tanto, nosotros los mantendremos informados dentro de todas nuestras redes y los invitamos a que se suscriban a todas ellas, además de dejar el me gusta, suscribirse a su canal y compartir con todas sus amistades y compañeros. Lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.